Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Diego con nosotros. Tema reforma laboral, modernización laboral. Decime, ¿qué es lo más importante para el empresario de este proyecto y qué es lo más importante para el empleado del proyecto que se va a tratar? Déjame plantear cómo es el círculo virtuoso, en donde se van ensamblando los distintos personajes. El círculo virtuoso nace del blanqueo de toda la economía clandestina, pasando por un mecanismo de absoluta libertad contractual dentro de lo que es la relación laboral y termina en el fondo de cese. Bien. ¿No? O sea, en todo el circuito hay beneficio para ambas partes. En el circuito vinculado con el blanqueo, que va a ser a costo cero, esto es muy importante tenerlo en cuenta, va a ser a costo cero, o sea que hoy ustedes estaban haciendo un muy buen resumen. Cuando una persona gana 1 millón de pesos en el mercado clandestino, al empleador le cuesta 1 millón y el trabajador cobra 1 millón. Pero cuando va a la economía regular, cobra 750 mil pesos del millón y al empleador le cuesta, si calculamos todo lo que no se paga en el mercado clandestino, cuesta 2 millones. O sea que tenemos un costo laboral que es el doble o triplica el costo laboral de Latinoamérica. Bien. Entonces, ese costo cero está ensamblado con la reforma previsional e impositiva que tiene que crear incentivos para atraer a la persona que está en la clandestinidad, empleador, y para favorecer al trabajador que está en la clandestinidad y que no tiene ninguna regla. Está clarísimo. Segunda etapa es la libertad contractual interna de la relación laboral. Ahí hay una batería de 25 o 30 recursos. Todo el mundo habla del fraccionamiento de las vacaciones que existen en la Argentina desde hace 30 años. Hablan del fondo del Banco de Horas que se creó en la Argentina en 1991. Hay 130 convenios colectivos que tienen Banco de Horas. Heladería Fredo. ¿Para qué va un proyecto si ya existen? Porque le han agregado algunos componentes que tienen mucho que ver con la nuevas tecnologías, porque el objetivo central de todo este círculo virtuoso, digamos, es adecuar una ley que tiene 50 años y que se hizo con las normas de la posguerra a una norma que sea moderna. La ley de contrato de trabajo tuvo como objetivo reunir todos los derechos fundamentales del trabajador y lo logró. Sí. Hoy el objetivo de la reforma, de la modernización, es crear las condiciones para que haya empleo y se favorezca el empleo con el marco de las nuevas tecnologías. O sea, el escenario, el objetivo de la ley cambia totalmente. Antes era, vaya a rescatar los derechos, ahora los derechos están a salvo, no se comprometen. Yo en el 90% de los borradores que pude ver no hay ningún compromiso de los derechos fundamentales. Y lo que sí hay es definiciones. Hoy ustedes estaban hablando muy bien en la previa y los estuve viendo, sobre la indemnización por despido. Hay definiciones dentro de en ese nuevo artículo 245 de la indemnización por despido que eran discusiones en la jurisprudencia. Y entonces lo que hace la norma es, termino con esas discusiones y la fijo las condiciones, porque en realidad la indemnización por despido no cambia. Es un mes de sueldo por año de antigüedad. Entonces, esa flexibilización interna tiene hechos que son históricos que hay que generalizar y que hay que modernizar y otros que son nuevos. Y también hay que tener en cuenta que muchas de las reformas terminan con el objetivo que hizo que la ley se paralizara desde el punto de vista del empleo, que es la regulación extrema de las relaciones laborales que no permitían a las partes negociar, ¿no? La mayoría de las leyes Recalde tenían que ver, de las reformas Recalde que se hicieron en la ley de contrato de trabajo con posterioridad a 1975, tenían que ver con eso. Y después el círculo virtuoso termina, si se puede concretar, en el fondo de cese, que tiene dos vertientes que creo que requieren compatibilización. Una vertiente es la ley de bases. La ley de bases ya especificó con toda claridad que esto se hace por convenio colectivo y ahora es un nuevo fondo creado por la ley, que establece un aporte del 3% y que ese costo de 3% sería cero, porque se podría compensar con algún impuesto, por ejemplo, IVA o impuesto a las ganancias. Entonces, si yo participo de ese fondo,
el 3% que tengo que depositar lo puedo deducir de Igual, algún impuesto. ese fondo lo que le garantiza a la empresa que el empleado va a cobrar su indemnización. Bueno, por eso hay beneficios para el trabajador que son verdaderamente revolucionarios. Fijémonos que en la economía clandestina nadie respeta la indemnización por despido. Por lo tanto, 40% de la población, 8 millones de habitantes, no tienen la indemnización. Sí, no tienen nada. No tienen nada, pero además no se les paga la indemnización. Pero los 6 millones que están en la economía regular, cuando una empresa es muy pequeña y tiene algún juicio laboral o tiene algo que la sorprende o una importación que no le permite operar, esa empresa cierra y no paga ninguna indemnización. El porcentaje de pago de la indemnización en empresas de menos de 50 trabajadores es menos del 50%. Entonces, al trabajador este fondo de cese le daría una garantía extraordinaria. ¿Por qué? Porque ya no va a depender más de la voluntad del empleador o del estado de situación económica, financiera o empresaria que tenga. Va a depender solamente de que el fondo se haya fondeado correctamente y de que él se reúna los requisitos para acceder al fondo. Clarísimo. Volviendo a las nuevas tecnologías, ¿cómo se incorpora la figura de teletrabajo? ¿Algún tipo de definición puntual? Bueno, la ley de teletrabajo original, que fue la primera ley en la Argentina que empezó a hablar de las nuevas tecnologías, hizo una interpretación de los acontecimientos totalmente inverso al interés de la gente. ¿Por qué? Porque concentraba toda su batería de normas a que el trabajador quería volver al lugar físico de trabajo después de la pandemia, ¿no? Es decir, sí, todo lo contrario. Es todo lo contrario. Se hizo medio de las apuradas en pandemia, básicamente. Bueno, además de eso, el legislador, como no es un intérprete sincero y real del mundo, de los acontecimientos que ocurren en la vida diaria, interpretó cualquier cosa. Y lo primero que interpretó fue, no, el trabajador quiere seguridad jurídica, quiere ir físicamente de vuelta a la oficina y nadie quiere volver. Claro. ¿No? Es más, en las empresas que están tratando de que la gente vuelva... Claro, las empresas quieren que vuelvan. Claro, en las empresas que están tratando de generar lo que se llama el híbrido, que es un 3x2, un 4x1, un 2x1x2, o sea, que haya 2 días de virtualidad, 2 días de presencialidad o que se alternen, tienen unas dificultades enormes, porque la gente dice, no, yo estoy en mi casa, en mi domicilio, tengo más dedicación, puedo llevar a los chicos al colegio, puedo dedicarme a hacer alguna actividad deportiva, no tengo 2 horas de viaje, no tengo los gastos de viaje ni de movilidad, y gano el sueldo, el mismo sueldo, y además, como estoy ligado a las nuevas tecnologías, tengo más empleabilidad, que ese es otro elemento muy importante. Cuanto más capacitación y entrenamiento en las nuevas tecnologías le demos a la gente, mejores posibilidades tiene de conseguir un puesto de trabajo en el futuro. Y eso se llama empleabilidad, es decir, los conocimientos y las competencias, ahora se llaman así, las competencias, el mismo nombre que hace 20 o 30 años con otra denominación, ¿no? Y las competencias que tiene el trabajador que le permiten no solamente estar bien en el lugar de trabajo y acceder a mayores categorías o al famoso salario dinámico, que ahora podemos explicar 2 palabras sobre eso, sino que además le permite mirar en el mercado dónde están mejores opciones y entonces el porcentaje de permanencia en un lugar de trabajo está en promedio entre 2 y 3 años, a veces está en 1 año y medio en las empresas de nuevas tecnologías porque con las competencias que va recibiendo en el lugar de trabajo y las habilidades que va adquiriendo, le pagan mejor sueldo por ahí saliendo de una empresa de servicios de venta directa a un banco. Bien. Volviendo al punto 1, la diferencia entre el bruto y el neto, porque hoy crece el empleo monotributista, le pagas 1 millón y cobra 1 millón en mano. En cambio, un empleado en relación de dependencia nos decía que hasta 2 millones. ¿Cómo se puede achicar esa diferencia? ¿Qué incentivo se le puede dar al empresario para que prefiera contratar en relación de dependencia y no bajo el monotributo? Bueno, en este círculo virtuoso que seguimos pensando que idealmente va a funcionar bien, hay una reforma tributaria y una reforma previsional que van en proporción a la mejora de la base de sustentación. Sí. Es decir, si yo tengo una base de sustentación, ya se instrumentó en Argentina algún mecanismo parecido en el pasado, si yo tengo una base de sustentación que representa 6 millones de trabajadores y puedo tener 14 millones de trabajadores, automáticamente la base va modificando
las posibilidades potenciales de mejorar el ingreso. Claro, pero primero tenés que meter a Claro. a esos 14 adentro de... Por eso es una columna vertebral de todo este proceso el blanqueo, porque si uno hace un blanqueo eficiente a costo cero... Definime blanqueo. Sí. ¿Cómo sería el blanqueo laboral, costo cero? Porque a mí lo que me cuesta entender es, yo creo que primero deberías hacer una reforma tributaria y después Claro. ese sector de la laboral, no al revés. En realidad se está haciendo en forma conjunta. Y explico cómo, en un Sí, ejemplo cómo sí. funciona. Ya dijimos cuál era la diferencia. Entonces, Clarísimo. trabajador y empleador que están totalmente en negro, porque Bien. hay muchos que están en gris, Ujú. ¿no? Y entonces el gris va a tener otro mecanismo y después lo podemos explicar. El que está totalmente fuera de la registración. Si se presenta, se le perdona todo el pasado. O sea, la mochila desaparece. Sí. Pero además, el flujo, o sea, lo que va generando de ahí al futuro, tiene una escala, gradual que va a ir incrementándose a medida que va transcurriendo el tiempo. Escala gradual que si el empleador no cumple, pierde todos los beneficios. Ok. Con lo cual se retrotrae. Entonces, ¿qué le pasa al empleador que pasa a la economía regular? Primero, se le va a dar un plazo. Algunos dicen 6 meses, otros dicen 1 año. En ese plazo, todas las condonaciones, todos los perdones y Sí. todos los beneficios están vigentes. Aún en las situaciones más flagrantes de incumplimiento. Está bien. Y se le da al trabajador hasta un beneficio que pueden ser entre 24 a 40 meses de antigüedad en la jubilación, aunque no tenga un monto, porque lo que se le da es antigüedad para que posibilite el día de mañana su jubilación. Es decir, Eso es para importante. un empleado que está hace 10 años en negro en una empresa, o en negro o en gris, con monotributo. Exacto. El Estado, que es el principal empleador gris de la Argentina, le condonás la deuda, es decir, te olvidas de todo lo que no pagó, Exacto. y al empleado le das un monto como beneficio, como si hubiera hecho aportes. Le das no un monto, es decir, ha habido 2 teorías en los borradores. Una teoría es, te doy el monto del salario mínimo vital y móvil, Sí. que son poco menos de 400.000 pesos, que te sirva como antigüedad. Pero si vos no estás en los 10 años anteriores al cese, el cómputo es irrelevante. Entonces lo que dicen es, segunda teoría, Sí. mirá, démosle 24, 48 meses de antigüedad para jubilarse sin ningún monto, para que la persona reúna los requisitos para que el día de mañana, cuando empiece a hacer los aportes, los 10 últimos años anteriores al cese sean computables y con eso reúna los 30 años de servicios Claro. que se requieren para Igual, jubilarse. volviendo a lo que marcaba Antonio, si el costo no baja de emplear a alguien en relación de dependencia, es difícil que el empresario tenga un incentivo a pasarlo de monotributista. Está clarísimo. Y eso ahí viene la reforma fiscal y previsional que tiene que reducir los costos. Hay también 2 teorías en los borradores. Una teoría es, vamos a ir reduciendo en la medida que se vaya incorporando la gente de la no registración o de la registración Sí. gris a la registración blanca. La otra es, no, bajemos directamente Claro, el impuesto, que esa es mi teoría, bajemos directamente el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, no puede tener impuesto a las ganancias 4ª categoría una persona que apenas llega a la canasta familiar. En el valor neto eso es un disparate. Entonces, el impuesto a las ganancias no solamente tiene que mejorar las deducciones, porque las deducciones ya están planteadas como que va a haber una mejora, Sí. que es un trámite de fin de año, que es una cosa engorrosa, tiene que subir el mínimo no imponible. Sí. Ese mínimo no imponible tiene que estar en un valor intermedio que va, para mi observación externa, que supera los 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el 5 millones de pesos con las deducciones estás cobrando 4 y la canasta familiar completa está en 2.700.000. ¿Qué dice el capítulo de juicios laborales, de litigios? Bueno, ahí es un capítulo muy largo y muy complejo, porque además está también el tema de las aplicaciones, que no las hablamos, y está el salario dinámico, ¿no? Pero en temas procesales hay un pequeño problema, que no es un pequeño problema, es un problema enorme, y es que las normas procesales son resorte de cada provincia. Con lo cual, yo no puedo dictar normas procesales que no tengan que ver con las cuestiones de fondo. Por ejemplo, hay un artículo 276 que siempre se la
declaró inconstitucional en la Ley de Contrato de Trabajo desde el 75 en adelante, que decía cuál era el mecanismo de actualización monetaria. Y cada provincia dijo, no, yo esta facultad al Estado Nacional, al Parlamento, no se la cedí. ¿No? ¿Se acuerdan cómo es el tema? ¿No? Eso nace del artículo 14 bis de la Constitución y del artículo 75, inciso 22, en numeración actual, que dice que el Parlamento de la Nación tiene la obligación de dictar el Código del Trabajo y de la Seguridad Social, pero no el Código Procesal. El Código Procesal es resorte de cada provincia. Entonces, en el 276 nuevo se dice, los mecanismos de actualización monetaria deben tener razonabilidad, deben tener relación causal y concausal con la fuente generadora de la deuda y deben ser aplicados con equidad. Entonces me dicen, bueno, esto son palabras genéricas. Ese es el ajuste de una indemnización. Exactamente. Entonces, la actualización de esa indemnización. Es más, nosotros hicimos algunas cuentas de nuevos mecanismos de actualización distintos de usar el IPC del INDEC. Por ejemplo, si yo tengo derecho a cobrar 10 sueldos, sobre todo de todo lo que son demandas anteriores a la pandemia, que son las que vienen con los montos exorbitantes, tendría que calcular cuántos son esos 10 sueldos hoy. Sí, básicamente es muy sencillo el tema. Bueno, bastante sencillo, porque tenés un montón de indicadores, los indicadores están publicados por el Ministerio de Trabajo, están registrados en el Ministerio, tomás esos 10 salarios y le aplicás una actualización. Eso da mucho menos que las sentencias exorbitantes. Y en ese sentido está por dictar una sentencia muy importante la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora tiene competencia directa para las apelaciones de todos los juicios laborales de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación. Una última pregunta. ¿Por qué, si el capítulo laboral de la Ley de Bases lo rechazó la justicia, por qué no va a rechazar lo mismo ahora? Bueno, hay cosas que la Ley de Bases funcionaron automáticamente. Sí, pero el capítulo laboral terminó la justicia avalando la presentación de los sindicatos. Y lo rechazó. Algunas. Por ejemplo, el periodo de prueba todo el mundo lo usa sin ningún riesgo. Sí. Las multas que tienen alguna sentencia que habla de daños y perjuicios por haber tenido a la persona mal registrada, se aplican rigurosamente. Ya no hay ninguna multa vigente. Entonces, ¿qué otra cosa? Adentro de la Ley de Bases se instrumenta media docena de institutos que no son tan de noticia, como por ejemplo los límites a la solidaridad. Eso está plenamente vigente y se está aplicando en forma pacífica. Entonces, ¿qué es lo que significó para la Ley de Bases un fantasma? La inconstitucionalidad del DNU 70, porque eso era modificar la Ley de Contrato de Trabajo a través de un DNU que ya se sabía de movida que eso era inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, lo tiene que dictar el Parlamento. Entonces, ¿quién es el aliado más importante de la reforma? Y por eso tiene grandes posibilidades de éxito. El Congreso. Y el Congreso a través de los gobernadores, no el Congreso a través de la CGT y a través de la representación empresaria, que por supuesto están siendo escuchadas. Fue un tumulto este fin de semana de sugerencias, comentarios, lobbies, etcétera, para tratar de hacer cambios de todos los sectores, incluyendo la CGT, y la CGT dicen que logró algunas cosas que morigeraban algunos de los temas que son claves para el mundo sindical, proponiéndoles que si hay que hacer una limpieza, que la limpieza primero la haga el mundo sindical y después recién vaya al mundo del Parlamento. Y entonces, si uno analiza todo ese contenido, la única forma de tener una reforma laboral de fondo exitosa es que tenga la aprobación de los gobernadores. Sí, claro. Ya tenemos la aprobación de la mitad de los gobernadores, que además tienen interés en la reforma laboral porque la tienen que aplicar adentro de sus respectivas provincias en las economías regionales, que muchas de ellas están explotando y van a explotar más si tienen un contexto laboral más adecuado. Ojalá, y los demás van a ser considerados por ser los que tienen intereses en juego, pero no son los que verdaderamente definen la situación. La definición está entre la presidencia de la Nación y el apoyo de los gobernadores provinciales. Julián, mil gracias. Un placer estar con ustedes.